Me quedé con el vino de Gentleman's Collection. Y es verdad que no voy a estar, me voy mañana fuera del país, regreso el domingo. Camila se va a quedar con José Lora, que la va a acompañar. Checho, nadie sabe quién es José Lora. Checho y Faride también, que va a venir a acompañarlas. La verdad es que decíamos algo, Jorge Rolando y yo, en la pausa, antes de que Luisín dijera eso. El poder de convocatoria de esta noche, María Cela, es algo realmente importante, porque juntar a estos íconos del deporte dominicano, a los tres juntos, da para más de un programa. Lamentándolo mucho, es solamente una hora. Si aquí están las autoridades del deporte, estoy yo también. Exactamente. Y tú también. Sí, yo también. Y tú también. Que la juventud tiene que pagar. Aquí querían defender a los federados. Vamos a Más ver. que defender, sacar la bandera del trabajo de las federaciones. En la iglesia, mi iglesia, tú encuentras casos de corrupción. En las nuestras, en todas las instituciones puede haber casos que no es el que yo pudiera discutir, pero yo sí reivindico el trabajo de las federaciones deportivas nacionales, que son las que hacen esa base, que son las que forman los atletas, junto con otras instituciones, los clubes. Los clubes Pero son en muy las importantes. federaciones se forma, se sufre, se lleva y se moldea esas medallas. Eso que ustedes vieron en atletismo ahora es una federación que está integrada, que desarrolla Pacitate 1, en el misma federación de natación. Eso es un tema muy largo. Puede haber un caso en X federación, como lo hay en la iglesia, yo no me ocurriría decir. Ahora, yo sí quiero decir que parte del éxito del sistema deportivo dominicano, gústele o no, reside en el trabajo de las federaciones deportivas nacionales, que son personas que sacan de abajo, le consta, ¿no? Y eso hay que verlo como con las manos peladas, y sacan, y escautean, y buscan, y desarrollan. No, y es Nada bueno más. entender, Luisín, que el deporte es caro. Y este es un país del tercer mundo que invierte en deporte como un país del cuarto mundo. O sea, este es un país que tiene un presupuesto para el Ministerio de Deporte que tiene que cubrir todo. Porque aquí el Ministerio de Deporte patrocina desde la delegación que va a un evento internacional hasta el torneo de baloncesto superior de Neiva. O sea, el Ministerio de Deporte aquí tiene que hacer mucho. ¿Y cuánto es el Y hace, presupuesto, dijiste? es alrededor de 3.200 millones de pesos, y gasta casi 920 millones en nómina nada más, para mantener a los entrenadores, a los monitores. O sea, es mucho lo que tiene que cubrir, y la inversión es una inversión muy corta para lo que se cosecha en éxito. Vayamos a lo que han estudiado este tema de la inversión en deporte. En el 1983 yo fui invitado por las Naciones Unidas a ir a Nairobi, África. Y esa conferencia fue para saber exactamente cuánto debían invertir los países como nosotros en deportes para realmente formar parte de ese triángulo esencial que es salud, educación y deporte. Cuando salí de la conferencia y regresé aquí a Santo Domingo y se lo comuniqué al gobierno de turno, no me podían creer. Y todavía las Naciones Unidas hoy día sigue diciendo que para uno poder avanzar en ese triángulo de desarrollo social en un país como nosotros se necesita el 3% del presupuesto. ¿Por qué no nacional. acaban de entenderlo? Y lo mismo con la cultura. Perdón que yo saque la cultura, Sí, van que unidas también las dos cosas. son las Así dos cosas. mismo ¿Por es. qué no acaban de entenderlo? Lo ven como gasto, no como inversión. Pero aquí- Solamente celebran cuando ganan, Claro. pero no lo hacen en papeles, en nóminas, Entonces, en presupuesto. Es que El las otro tema- actividades lúdicas, arte, cultura, deporte, Lo que entretiene, lo que divierte, necesita imperiosamente el apoyo de lo que está establecido. En este caso, la pirámide olímpica, que bien señalaba Luisín, es así. Hay una estructura, ¿no es cierto?, en el deporte general, están las federaciones, están las asociaciones, están los clubes y están los atletas, que somos, al final de cuentas, los que asimilamos, los que sufrimos y los que gozamos. Y ahora se me ocurre, Camila, decir algo que puede sorprender. Es halagador ver cómo cuando llegó, por ejemplo, la delegación de la Selección Nacional Sub-20 que consigue Por primera clasificar vez. para el Mundial. Un hecho histórico. Y a la Olimpiada. A las Olimpiadas, y a los Juegos Centroamericanos y a los Y a Panamericanos. todo, a todo. Extraordinario, ¿no? Prensa,
entrevistas, etcétera. Pero una semana después llegaron los integrantes de la selección sub-17 de los Juegos Bolivarianos y nadie le dio pelota. Es decir, perdieron. Y ahí viene la famosa frase: lo importante es No competir. es competir. Mentira. Lo importante es ganar, Ganar. porque si no pasas desapercibido. Así es. Y todas las autoridades van a recibir a quienes ganan. Pero difícilmente has visto una foto o una fílmica De un perdedor. de una autoridad en un campo de entrenamiento. A mí me encantaría ver a una autoridad con el historial que tengo, espero verlo, soy optimista. Nunca he visto una autoridad de mi disciplina, ni tampoco de la disciplina olímpica, en un campo de entrenamiento. Y en el campo de entrenamiento es donde se forja el atleta. Y los que pierden sufren, se esfuerzan, se sacrifican. Esos son quizás los que y más hacen- necesitan Claro, ese no, soporte. al estar hacen lo mismo nosotros que en los el que ganan. sistema, no lo decimos. Tiene Porque al razón. decirlo, se convierte en una denuncia. Y aquel que denuncia es mal visto. No es simpático. ¿No es cierto? Te escucho, Camila. Yo tengo una pregunta para ustedes que fueron Y yo tengo una abanderados contradicción. de los Juegos ¿Una? Panamericanos. Una contradicción, porque lo que se está diciendo aquí parecería que el deporte dominicano no tiene éxito, y aquí hay pocos países que tengan Sí el tiene éxito que éxito, tiene pero el lo que deporte decimos dominicano. Ahora, es, por al lado de ejemplo, Cuba, Qué pocos países que han llegado Pero- a tener pero- 5 Olimpiadas consecutivas ganando medallas olímpicas. No, y ha crecido con el tiempo, porque antes del 2004 y el nunca deporte tuvimos dominicano una. tiene muchos deportes tenemos 5 que no es solo béisbol. Pero fíjese, por ejemplo, que los atletas ¿Y que quién hace llegan eso? y ganan son los atletas que lleva Creso, por ejemplo, porque invierten más en ellos. Claro, pero hay que- atletas de esos que ganan con el estómago vacío, entrenan sin tenis. Hay algunos que guardan los tenis para la competencia porque no tienen tenis para entrenar durante el periodo de entrenamiento, Es un poco más de ¿entiendes? ahí. Es así. Han pasado trabajo y tienen casas Exactamente, entonces no es Destartalada. darle el ¿Sabe quién le da la premio cuando oportunidad para ganan, ellos sino crecer? cuando ¿Tú sabes están quién le da la entrenando. oportunidad para ellos crecer? El deporte. ¿Tú sabes Así es. quién canaliza esas inquietudes de ellos? Las federaciones. Así es. ¿Tú sabes cómo ellos llegan con el esfuerzo de los dirigentes? Así es. ¿Tú sabes Con sus quién hay que entrenadores. sacarle una bandera y decirle lo grande que son? Los entrenadores. Es así. Así es. Que a los entrenadores Ay, no se sí, les dé el lugar. Yo es no cierto. conozco un atleta que Es haya cierto. llegado si no tiene un entrenador Un al lado. buen Así entrenador. es. Y esos son parte del sistema. quiero referir y cuando también- yo oigo que se critica, yo lo acepto. Yo lo que creo, Pero ¿y Luisín, cómo es que- hemos yo llegado? lo que creo, Con Luisín, es esos que al nuestros, final- con los al dominicanos. final hay que encontrar un punto intermedio. Claro. Entre lo que tenemos Porque y llegamos o no llegamos. Lo que tenemos y lo que queremos. Porque actualmente hay que reconocer que el deporte dominicano en todas sus áreas Número uno. ha crecido. Ahora bien, Pudiera- tenemos tanto material. Exacto. Y hacemos Que tanto sí con se- tan poco que queda el Exactamente. sentimiento en Además, la población que no vamos- está dentro del deporte vamos a quedar de que claro. se puede hacer más. Vamos a quedar Pero se claro. hace mucho Tenemos con 10 poco. deportes en este momento en el como ranking elemento- y mundial de su deporte. Esto yo lo quiero decir, como elemento de movilidad social y económica para un dominicano que viene de abajo, el deporte es ideal. El deporte, porque lo aleja de del narcotráfico y de toda otra forma de hacer dinero. Entonces, hay que facilitar para que ellos desde las escuelas se interesen en el deporte, porque ya sabemos que en las calles no se practica. Y aquí se perdió Es una en tremenda las oportunidad escuelas. con el 4%. Los juegos intercolegiales. Se perdió. Lo que se hacía antes, la importancia que se le daba cada vez es menos en ese sentido. Voy a dejar una pregunta antes de la pausa porque ya se nos acaba el tiempo. En 2003 aquí se celebraron unos juegos bellísimos que nos unió como país, donde todo el mundo se sintió muy orgulloso, pero en medio de un periodo de debacle económica, cuando la crisis bancaria de República Dominicana durante el gobierno de Hipólito Mejía. Para esos juegos se hizo lo imposible para remodelar los estadios, para hacer villas olímpicas y ahora mismo, por ejemplo, el Parque del Este en el abandono. ¿Por qué? Si se invirtió tanto dinero, tanto esfuerzo de Nos tantas quedan muy personas, pocos ¿por qué? minutos, nos vamos a una pausa, nos quedan muy pocos minutos de programa. A mí me gustaría que esa pregunta la recogieran el sentir de la importancia de
para el dominicano, de lo que resulta más que nada para un país como el nuestro, subdesarrollado, que tiene tantas tentaciones nuestra juventud para perderse y que el deporte pudiera ser ese camino directo a la gloria y al orgullo, para que nos recoja todo eso y cada uno pueda tener su momento al final. Cuando regresemos de la pausa. Me han mandado la muestra de los plays que están en el Olímpico, donde está el Ministerio de Deportes, donde juegan nuestros niños, los futuros peloteros, que se ha denunciado muchísimas veces las condiciones en que se encuentra esto y no hay manera de que hagan absolutamente nada. Y eso al lado del Ministerio de Deportes. José Joaquín, eso fue uno Bueno, de esa es los la pregunta. estadios remozados para Lo los que pasa es que no hay Panamericanos. una cultura del mantenimiento de las instalaciones deportivas. Entonces, retomando el tema, ya que nos quedan muy pocos minutos, yo tengo que insistir una nueva vez al deporte escolar. El deporte escolar es la entrada Así es. al gran deporte, al deporte de alta competencia. Pero cuando ustedes exprimen ese pañuelo hasta la última gota, se van a dar cuenta que el deporte es esencialmente una enseñanza para el futuro de los seres humanos. Para todo. En el año 1988, en los Juegos de Seúl, y lo cuento en menos de 15 segundos, yo fui al torneo de vela. El mar estaba muy picado porque fue en el sur de Corea. Yo estaba en un bote con el presidente Samaranch. El campeón del mundo, un holandés, venía en primer lugar. El mar estaba, bueno, encrespado. Y él notó, antes de llegar a la meta, que el que venía detrás de él no venía navegando bien, pero finalmente lo hizo, le sobrepasó y ya iba a llegar a la meta por la medalla de oro. En ese momento la botavara, que es la parte horizontal de la vela, le dio en la cabeza, cayó al mar inconsciente, lo que quiere decir que el segundo que venía iba a ganar oro. ¿Ustedes saben lo Se que hizo tiró. el segundo muchacho? Se devolvió y lo recogió. Y lo recogió. Y llegó Eso es. último con el amigo que no lo conocía. El espíritu deportivo. El del bote. espíritu deportivo, como ¿Qué dice hizo Camilo. el Comité Eso. Olímpico Internacional? Le otorgó la medalla de oro y llegó 37. Bien. Invito el deporte es una enseñanza. Y la enseñanza de aquí del país es que nos une el deporte, Nos une. que nos ha reivindicado. Desde el 2004 al 2020 tenemos ganando medalla en Olimpiadas. Hay países grandes que no han logrado eso. Y te invito que en una próxima ocasión incluyamos al Comité Paralímpico Dominicano. Ay, sí. Tuvimos Hemos aquí- aquí los avanzado hemos tenido. en todo. Aquí los hemos Inclusive, tenido. ese Comité Paralímpico Dominicano tiene atletas que ya ganamos medalla. Sí. Y nuestros héroes deportivos salen de ese sistema nuestro que yo lo defiendo a Pero rajatabla tú porque nos da coincides orgullo. con José Joaquín que es fundamental el deporte en las escuelas. El deporte Pero nace en las escuelas. Los enseña a resolver problemas, a trabajar en equipo, a ayudarse y a colaborar unos con otros. El deporte Les crea nace en la disciplinas escuela. saludables. No Sí. es para ser deportistas necesariamente, es su formación personal. El béisbol en República Dominicana nunca será desplazado, porque es cultural. Claro. Pero el fútbol. Pero a lo que quiero ir es cómo se puede reforzar la marca país. Hace 15 días, cuando la selección nacional sub-20 se coronó campeona, Me van a cortar, así es que ve rapidito. la No me estamos corten, pasando por favor. televisión, pero en otro canal estaban jugando las reinas del Caribe. Es decir, que la evolución del deporte en República Dominicana no somos solamente béisbol. No, Hay no que lo estar somos. orgullosos de nuestro Y fútbol, el de nuestras fútbol es el reinas. deporte número 1 en el mundo. Y eso es importantísimo, que nosotros podamos llegar hasta ahí. El deporte. El número 1 en el mundo. José, para terminar. No, nada. Yo 15 creo que segundos. todos estamos de acuerdo en que el deporte tiene que empezar por la escuela y que hay una tremenda oportunidad aquí para crecer ahí con el 4% y que luego entonces esos talentos los tome la pirámide olímpica y podamos tener entonces atletas en todas las disciplinas. La clase política necesita tener visión del rol del deporte en el desarrollo de los dominicanos y dominicanas. Y si nosotros queremos mantener a nuestros jóvenes lejos de las drogas y de los vicios, el deporte es fundamental. Vamos a invertir. En vez de decrecer esa inversión, tiene que crecer esa inversión. Gracias a todos ustedes por haber estado y sobre todo a ustedes, Dios mío, qué bien nos hemos sentido. La próxima vez me trae de entrevistador. para entrevistarlo yo tres. A todos ustedes, muchas gracias. Adiós, chao.